Wow. Muchísimas gracias por esta invitación. Agradezco profundamente esta relación telemática que vamos a tener y que efectivamente refiere a una profunda condición de humanidad. Esto de estar en cercanía a pesar de las distancias geográficas. Yo me voy a referir muy rápidamente, tengo muy poco tiempo, a lo que en general conocemos como las olas del movimiento feminista, olas que se han construido desde mediados del siglo XIX y que han llegado hasta nuestros días con una contundencia, con una particular resonancia, al punto de que hoy es inexorable, absolutamente inexorable, contar con el vigor, la fuerza y la expresión que tienen los movimientos feministas derramados en nuestras sociedades latinoamericanas. En primer lugar, me gustaría decir que sí, que el feminismo surgió, el movimiento feminista surgió a mediados del siglo XIX, hay precursoras, hay figuras precursoras, pero desde mi perspectiva solo puede hablarse de movimiento feminista cuando hay una agencia colectiva que procura los derechos de las mujeres. Y ese nacimiento que da lugar, en fin, a una primera marcha, una primera leva de feministas en el mundo, en general tiene una data de nacimiento, 1848, en aquella famosa capilla metodista de Seneca Falls, cerca de Nueva York, donde se reunieron por primera vez probablemente un número importante de mujeres y algunos varones, proclamando aquella preciosa declaración de sentimientos. Ese primer movimiento feminista que tiene, en fin, muchas ramificaciones y que siempre debe ser nombrado en plural. El movimiento feminista implica muchos feminismos ya desde el comienzo. El propio nombre feminismo surge a fines del siglo XIX gracias a una adopción muy bella que hizo esa gran militante feminista francesa Hubertine Auclair. ¿Qué se propusieron nuestras tatarabuelas desde mediados del siglo XIX en esa marcha fundamental emancipatoria? La igualdad jurídica, dado que el nuevo orden jurídico las había relegado ominosamente. El derecho a sufragar, el derecho a educarse en igual condición de posibilidad que los varones. Y también un profundo sentimiento respecto de que la sociedad y los estados reconocieran la dignidad del maternaje. El maternaje es clave en aquel primer dispositivo de procura de los derechos de las mujeres desde mediados del siglo XIX. Esta ola primera va a llegar casi hasta, podríamos decir, mediados del siglo XX. A partir de las grandes convulsiones habidas en los años 60, grandes convulsiones internacionales, grandes estremecimientos frente a una cierta opacidad en la que presuntamente había caído esa primera gestión de los feminismos, terminada la Segunda Guerra Mundial. Ahí surge con enorme empeño lo que llamamos segunda ola, que es gravitante de manera central, y voy a decir por qué. Porque por primera vez se construye una teoría feminista, se labra una epistemología feminista y por primera vez entonces desde muchas disciplinas se profundizan las manifestaciones de la desigualdad estructural de género debida al sistema patriarcal. He ahí la cuestión. El sistema patriarcal va a ser profundamente analizado como responsable sobre la jerarquía impuesta en las relaciones de género, la regencia fundamental de los varones en nuestras sociedades y la ominosa segregación de las mujeres,
fue tratada entonces con enorme vigor y con enorme contundencia desde el punto de vista de las realizaciones políticas. Se debe a esa segunda ola, inaugurada entonces en los años 60, en las grandes primeras manifestaciones de derechos internacionales. Por ejemplo, la CEDAW, la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación de las mujeres, es un producto directo de la segunda ola. 1979, insisto en la fecha, y luego más tarde en América Latina, 1994, la Gran Convención contra todas las formas de violencia ejercidas contra las mujeres, la Convención de Belém do Pará. Y hay una enorme posibilidad entonces de conquistar derechos. Los derechos en la primera ola se habían sobre todo circunscriptos, como ya anuncié, a la igualdad jurídica y sobre todo el derecho a voto. Hacia los años 60, 70, ya la enorme mayoría de los países, sobre todo de Occidente, las mujeres habían conquistado el derecho a voto e iban, obviamente, por una relación completamente diferente respecto de la primera ola feminista. Me gustaría señalar profundamente que si hay algo que caracteriza a esa segunda ola es la decisión fundamental de las mujeres de recuperar sus cuerpos alienados, sus cuerpos hostigados, sus cuerpos maltratados, sus cuerpos a merced del hostigamiento patriarcal, esa necesidad fundamental del cuerpo resignificado, desde luego, no significado materialmente como anatomía, sino significado en todo el valor injundioso que va a tener la recuperación del derecho a la sexualidad, la disimilitud respecto de la orientación sexual, en fin, todos esos son componentes fundamentales que debemos a la llamada segunda ola. Ahí nomás, probablemente finales de los años 90, devino una tercera ola. Esa tercera ola, obviamente, sí, todavía asoma con una presunción de derecho propio de tercera ola. Desde mi perspectiva debería darse lugar a esa tercera ola, porque es donde se profundizaron todos los modelos críticos en el interior de los feminismos. Ahí hay unas mutaciones muy importantes de militancia y de políticas feministas, sobre todo para dar lugar a las diferencias de la sexualidad, las diferencias étnicas, la condición particular de las mujeres según clases sociales, en fin, y la necesidad de impulsar aún con más brío reformas sociales integrales en nuestras sociedades. En fin, hay un asomo mayor de radicalidad política en los feminismos de la tercera ola. Por último, sí, está en construcción una cuarta ola. Los diversos cauces feministas que tenemos hoy día seguramente están auspiciando, y hay un reclamo inclusive sobre todo de los segmentos más jóvenes de las feministas, para que se reconozca que estamos frente a un ciclo nuevo, a una era nueva de las políticas feministas. Y por lo tanto me gustaría decir rápidamente que esa cuarta ola feminista que está asomando tiene que ver con, primero, la injundiosa masividad de las composiciones feministas. Es la primera vez que tenemos surgimiento de feminismos populares. La segunda cuestión que me gustaría reclamar es que se ha tornado un movimiento de masas. Los feminismos se han tornado un movimiento de masas. Esto es absolutamente inédito. De modo que hay ahí una gran capacidad de movilización y de procurar la apertura de nuevas oportunidades con más y más derechos. Renunciar a cualquier centralidad hegemónica. Es decir, esto también es propio de ese cuarto feminismo. No se admite que haya una hegemonía de una parcialidad feminista. Hay muchas vertebraciones feministas con organizaciones muy diaspóricas, muy diversas. Finalmente, me gustaría decir que esta cuarta ola da todavía más consistencia y más convicción a las
conductas empáticas, absolutamente de abrazo a el arco de la disidencia sexo-social. Esto es, hay ahí una composición de arraigo con los movimientos LGBTIQ+, y esto me parece que es muy particular, sobre todo de las cuencas feministas de la cuarta ola en América Latina. Y qué decirles de la importancia que tiene hoy en el conjunto de esas vertebraciones de la cuarta ola, las mujeres de, no solamente de los sectores populares, las mujeres de nuestras comunidades originarias, de nuestros pueblos originarios, movilizadas también con conceptualizaciones feministas, de la misma manera que esta cuarta ola abraza fuertemente a las mujeres afrodescendientes y, en fin, de diversos grupos étnicos en nuestra región. Y tal vez la última contribución de esta cuarta ola en construcción, como digo, sea la enorme admisibilidad, casi una exigencia a veces, de lenguaje inclusivo. Esta es la marca entonces que dejo de esta cuarta ola feminista. Finalmente, decirles que cualquiera sea la designación de nuestros feminismos, se trata en este caso de provocar una gran reconstrucción social, porque voy a decir que mi lexema es: no hay justicia social sin justicia de género. Y eso lo saben muy bien todos los movimientos feministas que hay hoy en América Latina. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande y a seguir luchando por nuevos derechos para las mujeres y para las diversidades. 1, 2, 3, wow.